Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia, que también, como siempre digo, que también es para semipresencial y para quienes quieran verlos de los de las clases presenciales. Estamos en el tema 2 ya, porque hemos acabado el 1 cuando os puse los comentarios resueltos que os leí y comenté en vídeos anteriores, que eran del efecto Pigmalión, el texto que está en la página 18, y luego el anterior, que era más cortito pero que estaba mejor explicado, que era el de los esclavos. El de los esclavos tenían el derecho legal de casarse. Estos dos textos que sirven de modelo para hacer un ejercicio que tenéis que hacer si queréis hacer la evaluación continua, es decir, lo de enviar trabajos para que os cuenten un 30% de la nota. Y es este comentario de texto el que hay que hacer, que procede del libro de cuarto de ESO de Marea Verde. Yo lo he puesto aquí con alguna corrección ortográfica porque el libro original, o sea, el texto del libro tenía 2 o 3 faltas de ortografía, así que lo he copiado bien y está aquí para que hagáis el comentario de texto analizando la coherencia, la cohesión y la adecuación. Mejor dicho, primero la adecuación, luego la coherencia y luego la cohesión de este texto, siguiendo los modelos hechos anteriormente. Entonces esto ya, quien quiera que lo haga, lo subís a la tarea en el aula virtual y yo pues lo miraré y lo calificaré y tendréis una nota más para el curso. Y hoy ya empezábamos el tema 2, que empieza con morfología. Hemos empezado por lo más grande, que es el texto, y ahora vamos a lo más pequeño, que es la morfología. Lo he hecho así porque necesitaba enseñaros a trabajar con textos, porque los exámenes siempre tienen textos, entonces tenía que hacerlo de esa manera. Estos apuntes los he hecho yo a mi criterio y, bueno, son mejorables, pero tienen una lógica. O sea, yo he empezado por esto del texto, ahora vamos a la palabra, luego llegaremos a sintaxis, seguiremos viendo temas relacionados con el texto. En este mismo tema hablaremos de las tipologías textuales o modos del discurso, la narración, descripción, exposición y argumentación, y los géneros periodísticos de opinión, que no lo tengo aquí puesto, y luego hablaremos de los textos argumentativos. Y así, pues, más adelante seguiremos viendo otros tipos de textos. Bueno, entonces, la clase de hoy trata de la estructura de la palabra. Esto está sacado literalmente del libro tercero de ESO de Marea Verde. Y luego completaremos con algunos datos de otras fuentes. Bien, pues dice así. Todas las palabras se componen de morfemas y lexemas. Utilizamos el término estructura de la palabra para referirnos a la división en partes de una palabra, es decir, sus lexemas y morfemas. Normalmente el lexema es uno, ¿vale? Pero podemos ver palabras que tengan más de un lexema, ya lo veremos. Vemos de este modo que estructura es lo mismo que división en partes. Estos lo explican así para niños pequeños, para que sepamos que cuando hablemos de la estructura de la palabra tenemos que dividirla en trocitos, en partes, ¿no? Y ver qué es cada parte de la palabra. Para conocer cuál es la parte invariable de una palabra, su raíz o lexema, escribimos su familia léxica. ¿Vale? Entonces, la familia léxica ya lo habíamos visto en el tema 1, por eso me venía bien contarlo al principio. Aquí en el tema 1, vuelvo atrás un poquito, y aquí no me acuerdo dónde lo tenía. Esto es, en la página 14 del tema 1 teníamos la diferencia, las definiciones de familia léxica, campo semántico y campo asociativo. Entonces, familia léxica es el conjunto de palabras con el mismo lexema o raíz, ¿no? Como de mueble, amueblar, mobiliario. Entonces, aquí ya sabemos lo que es la familia léxica, ¿vale? Escribimos todas aquellas palabras que se forman, aquí tengo una pequeña errata, perdón, ¿vale? Siempre me equivoco, errar es humano, ¿no? Todas aquellas palabras que se forman de manera parecida. La parte que no varía es el lexema, los demás son los morfemas, que pueden ser uno o varios. Entonces, aquí ya vemos un ejemplo de familia léxica. La palabra pan tiene la siguiente familia léxica: pan, panadero, panadería, empanada, empanar, panecillo.
La parte que no varía dentro de esa familia léxica es pan, ¿no? Luego el lexema es pan. Vale, entonces vamos a hacer alguna otra familia léxica por aquí, ¿vale? Para que quede esto claro y además, bueno, desarrollemos un poco este concepto, ¿no? Familia léxica. Entonces, si hemos dicho que hemos puesto, por ejemplo, la palabra pan, panadero, ¿no? Panadería, empanar, empanada, panecillo, ¿verdad? Todo esto, bueno, pues tenemos aquí una palabra que no ha variado, que va a ser pan, ¿verdad? Pan, tenemos aquí panadero, ¿no? Panadería, empanar, ¿no? Empanada, panecillo, ¿vale? Entonces la palabra pan está íntegra, completa aquí, ¿vale? Que no va a cambiar. Entonces ahí está que vemos que el lexema o raíz es pan, ¿vale? Lo pongo con dos guiones, uno delante y otro detrás, porque a veces va a tener algo delante como empanar, otras veces va a tener algo detrás como panadería, ¿vale? Entonces el lexema es pan. Venga, pues vamos a hacer otra palabra. Vamos a pensar, a ver, ¿qué se me ocurre? Con la palabra mesa, ¿no? Que ya la he puesto otras veces. Venga, pues tenemos mesa. Vale, pues tenemos mesa, mesilla, mesón, ¿vale? En fin, bueno, ya con el 3 vale, porque es que ya empezaba a haber palabras distintas. Entonces tenemos mesa, mesilla, mesón, ¿no? Aquí ya vemos que el lexema es mes, ¿vale? Lexema, mes, ¿no? Perdón, aquí casi mejor poner el guión detrás, ¿de acuerdo? Venga, pues otro ejemplo y aquí ya voy a explicar otra cosa. Que, por ejemplo, si tengo la palabra puerta, ¿qué podíamos hacer? Bueno, pues claro, aquí nos vemos que ocurre una cosa. Venga, vamos a hacer, por ejemplo, puertecita. ¿Vale? Una puerta pequeña, que diríamos así, pero bueno. Pero claro, podríamos decir más lógicamente otras con portazo, portón, ¿no? Lo que tendría un castillo cuando se le... bueno, lo que es la palabra portilla, ¿no? Que es un término relacionado con la... o portillo o portilla, ¿vale? Pues eso también tendría luego también portero y portería, ¿no? Portero, portería. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el lexema tiene dos formas, ¿vale? El lexema puede ser puert, ¿vale? Porque de puerta, luego tenemos puertecita, ¿no? O lo que sea. O también podemos tener port, ¿no? Que sería de más original, ya que esto viene del latín porta, ¿vale? Porta en latín, ¿vale? Eso sería puerta. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que cuando pasa del latín al castellano tenemos las tónicas, que serían la O y la E, que del latín, cuando pasan al castellano, se diptongan cuando son tónicas en we o en ye, respectivamente, ¿vale? La diptongación de las tónicas, esto pasa, pues por ejemplo, tú tienes hortus y te da huerto, ¿no? Tienes ovo y te da huevo, ¿vale? O sea, tienes palabras que cuando la O es tónica, era tónica en latín y pasa a castellano y sigue siendo tónica, claro, pues esto dictonga a hue en castellano, ¿vale? De ahí lo de puerta, ¿vale? Y con ye igual, ¿no? Si tú tienes algo como herba o algo así, cuando pasa a castellano se pone como hierba, ¿no? Cuando tenemos
pues una palabra, ¿no? Que en latín era una E, luego pasa a Y en castellano, ¿de acuerdo? Entonces, esto no nos tiene que extrañar, ¿vale? Esto, cuando tenemos el mismo lexema con dos formas distintas, es exactamente el mismo, ¿vale? Y se dice que son alomorfos, ¿vale? Alomorfos son distintas formas de lo mismo, distintas formas del mismo lexema en este caso, pero cuando tengamos morfemas también puede pasar. Cuando tengamos un morfema que sea in, o sea, un prefijo que sea in para indicar que algo que es insuficiente, ¿no? Insuficiente, pues eso es un prefijo, pero claro, si tú lo pones delante de una palabra que empieza por P, ¿no? El prefijo in, tú tienes insuficiente, ¿vale? Pero si tú tienes una palabra que empieza por P, vas a tener improbable, ¿no? Improbable. Entonces, estos son alomorfos también, son el mismo prefijo de dos formas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, que no se extrañe ver lo mismo que puede presentarse de dos maneras, ¿de acuerdo? Estos son, bueno, pues unos conceptos que quería daros porque estáis en nivel 2 y quería hacer esta clase un poco más completa que la del nivel 1. Vale, entonces, ya sabemos lo que es la familia léxica, que nos sirve para reconocer la parte invariable de la palabra, de manera que la parte invariable es el lexema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos puert, ¿no? Como puerta o puertecita, pero también podemos tener portazo, portón, o sea que sería port o puert, el lexema, ¿vale? No hay problema en poner los dos o poner uno de ellos, ya que es lo mismo. Entonces, con esto vamos a seguir avanzando con los apuntes. Y aquí es donde tenéis que apuntar en vuestros cuadernos los apuntes de hoy. Este cuadrito verde lo copiáis, ¿de acuerdo? Lexema es la raíz, que es la parte invariable. Entonces, ¿qué es lo que hemos añadido a la palabra cuando hemos dicho panadería, panecillo y todas esas cosas? Son morfemas, ¿vale? Los morfemas son partes que se añaden al lexema para variar el significado de la palabra. El lexema también se llama morfema léxico, también lo podemos llamar raíz, ¿vale? Todos son morfo, viene de forma, ¿no? Morfemas, pues es lo que da la forma, ¿vale? Entonces, y lexema viene del léxico, de lo que da el significado. Entonces, por eso a veces podemos encontrar morfema léxico, raíz, ¿de acuerdo? Y luego los morfemas son los que conforman, los que dan la forma a la palabra. Bueno, para hallar el lexema pensamos en la familia léxica, como acabamos de decir, y aquí si por ejemplo tenemos silla, pues vemos que hasta la elle en silla, sill, ¿no? Esto sería el lexema. Venga, entonces, ¿qué tipos de morfemas tenemos ahora? Y esto es para copiar en el cuaderno también, ¿de acuerdo? Esto es también apuntes. Tipos de morfemas. Pues vamos a tener dos grandes grupos, morfemas flexivos y morfemas derivativos. Los morfemas flexivos son los que dan información gramatical, que van a ser de dos tipos. Esta información va a ser de dos tipos. Puede ser género y número, o solo género o solo número, lo que nos encontremos, o las dos cosas, género y número, como por ejemplo la terminación en O o en A, de niño o niña, o en S o en ES, ¿no? De casa casas o león leones, ¿no? O sea que si acaba una palabra en consonante, obviamente para ponerla en plural hay que poner ES, ¿vale? Género y número. Y luego también las terminaciones de género son no solamente O y A, también puede haber de sacerdote, sacerdotisa, o actor, actriz, ¿vale? O poeta, poetisa, o sea que instructor, institutriz y cosas así, ¿no? Que tenemos distintas terminaciones de género, ¿vale? Esos son morfemas flexivos. Pero también son morfemas flexivos las desinencias verbales, que es la terminación de los verbos en todas sus formas. O sea que cuando un verbo, una palabra, que sea un verbo, por el hecho de ser un verbo, cualquier terminación que tenga, estos son morfemas flexivos. Entonces, cuando tenemos un verbo, ya sea, vale, voy a hacer aquí unos pequeños apuntes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cantar, comer y dormir,
¿no? Estaría muy bien una vida así, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con estos? Porque tenemos las 3 conjugaciones, ar, ir, ¿verdad? Los verbos en ar son los de primera conjugación, ¿verdad? Primera conjugación. Los verbos en son los de segunda conjugación. Ahora retomaremos esto con otra cosa que os voy a contar. Y los que acaban en ir son los de tercera conjugación. ¿Vale? Todo esto todo el mundo lo sabe. Entonces, tenemos cantar, comer, dormir. ¿Qué ocurre? Pues que si le quitamos esta terminación, esta desinencia verbal de infinitivo, nos va a quedar el lexema. ¿Cuál será? Pues si quitamos esto, pues va a ser cant. ¿Vale? Le quitamos ar, ir, y ahí tenemos el lexema de un verbo. Com, de comer, y dorm, de dormir. ¿Vale? Entonces, sea lo que sea, de la manera que esté un verbo, si lo ponemos en infinitivo y le quitamos ar, ir, ahí tenemos el lexema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando están conjugados los verbos, el lexema se va a mantener más o menos igual. También hay verbos irregulares, también vamos a tener alomorfos en el lexema de un verbo, ¿vale? Según se conjugue, ¿no? Pero lo importante es que sea lo más parecido a la forma de infinitivo sin la terminación ar, ir, ¿eh? Entonces, estos son los, lo que ocurre con las desinencias verbales, que son morfemas flexivos. Y es un típico error en los exámenes que yo os ponga palabras para analizar y me pongáis aquí sufijo, ¿vale? Esto no son sufijos, son morfemas flexivos verbales o morfemas flexivos de desinencia verbal. Luego os haré ejercicios para que veáis cómo se usan las abreviaturas para poner todo esto más corto. Bien, y ahora los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos son los que cambian el significado de la palabra. Y alguien me dice, ¿qué pasa? ¿Es que no cambia el significado decir cantaré que cantaba? Pues no, realmente estás hablando de cantar, ¿vale? Y que sea en el futuro o en el pasado, pues son distintas flexiones que dan estos morfemas flexivos, ¿de acuerdo? Entonces, es que estos no cambian íntegramente el significado de la palabra. Te puede decir sexo, te puede decir número, ¿vale? Te puede decir si es un varón o hembra, si te puede decir si son muchos o pocos, te puede decir si eso es en el pasado o en el futuro, pero no te cambia el significado de la palabra. Los morfemas flexivos no cambian el significado de la palabra, pero los morfemas derivativos sí. Y estos derivan la palabra, además. Ya veremos lo que son las palabras derivadas en breve. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de morfemas derivativos podemos tener? Prefijos, sufijos, infijos e interfijos. Estos los vamos a usar como sinónimos, pero no lo son, yo os voy a dejar que lo uséis como términos intercambiables, infijos e interfijos, pero os explicaré la diferencia por si la queréis saber. Bueno, entonces, prefijos son los que van delante del lexema, ¿vale? El lexema va a ser vel, de velar, ¿no? Entonces, si lo ponemos algo delante, como des, in, anti, co, en fin, cualquier prefijo, como dice el nombre, pre, ¿vale? Es que va delante. ¿Vale? Entonces estos nos van a cambiar el significado, porque no es lo mismo velar que desvelar, ¿vale? Es lo contrario. Luego los sufijos, que son muy frecuentes, y vamos a hartarnos a ver sufijos, van detrás del lexema. Y puede haber más de uno. Puede haber sufijo, 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 ¿vale? O sea que podemos tener una palabra con 2 sufijos, con 3 sufijos o 4 sufijos, ¿vale? Y van detrás del lexema. Cenicero, ¿vale? De ceniza, no lo mismo ceniza que cenicero, ¿no? Entonces aquí tenemos la palabra derivada de ceniza con este sufijo, ero. Y luego los infijos e interfijos van entre el lexema y el sufijo. Ya os advierto que a veces puede haber varios sufijos, con lo cual a veces no sabemos si el que va detrás del lexema es sufijo o es un interfijo. Hay una cosa que sí que funciona a veces, que es que los sufijos significan algo,
Por ejemplo, ero, pues es como el lugar donde está, ¿no? O el continente, el contenedor, digamos, o algo así. O la profesión, cuando alguien es barrendero o es panadero, ¿no? Pero el interfijo suele ser una parte que se usa simplemente para unir el lexema con un sufijo, porque sin él no significaría, o sea, no sonaría bien. Si, por ejemplo, imaginaos que tenemos el sufijo eda, ¿no? El sufijo eda por ejemplo, tenemos árbol, ¿no? Nos da arboleda, ¿verdad? Le hemos añadido un sufijo y sabemos que es un conjunto de árboles. Y ahora queremos ponerle este sufijo eda a polvo. Y es que ocurre que no podemos decir, pongo aquí el asterisco, polveda, ¿no? No existe, ¿vale? Entonces hay que poner un sufijo que sería, un interfijo que sería polvareda, ¿no? También ocurre que si queremos poner, por ejemplo, el sufijo ito, ¿no? Y le queremos ponerlo a la palabra café, necesitamos poner un interfijo, cafetito, ¿vale? No podemos decir cafeíto, ¿vale? Pongo aquí con el asterisco cafeíto. No, esto no existe, ¿vale? Entonces hay que poner un interfijo que sería esta aquí en polvareda, pues ar, ¿no? Para poder unir polvo con eda, ¿no? Y aquí tenemos que poner una T, que sería lo que nos ocurre al poner el diminutivo ito a café, ¿no? Cafetito, ¿vale? Esto ocurre con muchas palabras del español de España, más que de América. Ponemos, por ejemplo, pie y en España decimos piececito, mientras que en América dicen piecito. En todo caso, ha habido un interfijo. En España es más grande, piecec, ¿no? Piecec, o sea, para poner ito a pie hemos puesto 3 letras en España, C, E, C, mientras que en América nada más que han dicho piecito, ¿no? También hay otras palabras que en América no llevan interfijo y en España sí. Solemos decir en España pueblecito cuando queremos hablar de un pueblo pequeño, mientras que en América dicen pueblito, ¿vale? Aunque ya se está mezclando aquí con toda la mezcla, ¿no? Que nos estamos dando con gente que ya nace aquí de América y tal, pues bueno, se dice también muchas veces pueblito. Pero bueno, que los interfijos son, digamos, partículas, morfemas que no tienen un significado de por sí. Hay algunos gramáticos que dicen que sí significan algo, pero que en principio no significan nada y sirven para unir el lexema con el sufijo. Bien, y ahora vamos a explicar otro concepto muy importante que es los siguientes. Voy a resaltarlos en otro color porque son 3 ideas que vamos a reconocer. La base léxica, la raíz o lexema, que ya lo conocemos, y lo que vamos a llamar ahora marca segmental o marca de palabra. Vale, entonces, para entender estas cosas vamos a partir de lo siguiente, que base léxica y raíz a veces es lo mismo, ¿no? Cuando estábamos aquí y estábamos viendo esta palabra, ¿vale? De pan, panadero, ¿no? La primera palabra, la más sencilla, de la cual construimos la familia léxica, como pan, mesa o puerta, a estas palabras así tal como están escritas y presentadas, pan, mesa, puerta, no mes ni port, ¿vale? Esto obedece al concepto de base léxica. O sea, estos son bases léxicas. La base léxica es, digamos, la palabra más sencilla de la cual se puede hacer una familia léxica, ¿vale? Si alguien quiere copiar la definición, lo digo muy despacio, base léxica es la palabra más simple a partir de la cual se puede hacer una familia léxica. ¿De acuerdo? La base léxica es la palabra más simple. Mesa, pan, puerta, ¿vale? Y poned estos ejemplos si queréis. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que, claro, aquí hemos dicho que a veces coinciden con el lexema y a veces no, ¿no? Cuando tenemos la palabra mar, podemos hacer marea,
marejada, marino, marítimo, etcétera, ¿vale? Entonces, hacemos la familia léxica, hemos visto que mar sería la base léxica, pero si cogemos ahora el rotulador amarillo y subrayamos lo que sería el lexema, vemos que coincide. Mar, marejada, marea, marino, marítimo. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Como hemos dicho, el lexema es mar, ¿no? Y la base léxica es mar también, ¿vale? Pero ya hemos visto aquí ejemplos donde mesa, por ejemplo, ¿no? Aquí teníamos mesa y el lexema es mes, pero la base léxica de mesa es mesa. ¿Veis? Que hay una diferencia. El lexema es la parte invariable de la palabra en la familia léxica. Y lo invariable es hasta la S. Y la A esta nos sobra, ¿vale? Entonces, volvemos a los apuntes porque aquí hay una cosa muy interesante que dice que no son lo mismo base léxica y raíz cuando tenemos el caso de mesa, ¿no? Que dice a veces son lo mismo, pero no en los casos en los que acaban en una letra que no es morfema flexivo de género y que además no está en las palabras derivadas, ¿no? Y entonces aquí os doy estos ejemplos. Después de lo que hemos visto ahí en las hojas estas, tenemos la palabra mano, por ejemplo. Mano es la base léxica, la palabra completa. De aquí tenemos la familia léxica: manillar, manubrio, manivela, manual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lexema aquí? Pues tenemos que lo que se repite es solamente hasta la N. Manillar, manubrio, manivela, manual, manotazo, ¿no? Todas las palabras que tienen man es hasta la N es el lexema. El lexema es man, hasta la N. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo que la base léxica, que es mano, ¿no? La base léxica sería con la O incluida. Vale, y ahora fijaos en esto que os he puesto aquí, que acaban en una letra que no es morfema flexivo de género. Claro, los morfemas de género eran la O, la A, lo que sea, para decir masculino y femenino. Y fijaos que la palabra mano es femenina, ¿no? La mano es femenina, la mano, una mano, la mano izquierda, la mano derecha, ¿vale? Entonces, la palabra mano es femenina y acaba en O. Fijaos qué sorpresa, ¿no? Si es algo femenino debería acabar en A, normalmente, ¿vale? Cuando dices la mesa o la silla. Pero la palabra mano es esta O, la letra en la que acaba. Entonces, esto, además es que no existe la palabra mana, ¿no? Esta vocal que no es de género, ¿no? Estas palabras con una vocal que no es de género, como la palabra mano, que no tiene mana, aparte que ya es femenina, esa vocal, esto que os estoy contando ahora es muy importante porque os confundís en los exámenes también. Esa vocal no es morfema flexivo de género. Esa vocal se llama marca de palabra, ¿vale? Voy a usar esto de marca de palabra, lo podemos abreviar así, MPAL o MPABRA o algo de eso, ¿no? O sea, si queréis usar abreviaturas, porque la palabra, o sea, lo de marca segmental no triunfó un año que lo usé y además la gente empezaba a decir marca semental, lo cual me parecía muy divertido y nos reíamos mucho. Digo, no, dejad el semental tranquilo, que esto es segmental, de segmento, ¿vale? Entonces vamos a decir marca de palabra y nos quedamos más tranquilos. ¿Cómo se analizaría esta palabra? Pues lo tenéis aquí. Mano sería man, lexema, y la O, marca segmental o marca de palabra, ¿vale? Esta O y man. Vale. Con las palabras que acaban en A, como por ejemplo silla, cuando no existe sillo, tenemos la misma situación. Aunque coincida que la palabra sea femenina y acabe en A, esta A no es de género porque no hay contraposición de género masculino y femenino. No hay silla y sillo, ¿eh? Entonces,
el lexema es hasta la L, ¿vale? Y luego tenemos que la A es marca de palabra. Con luna igual, que no hay luna y luno, ¿no? Entonces sabemos que, vale, luna es la base léxica, sí, es la palabra más sencilla, pero el lexema va a ser lun, porque de luna tenemos lunita, alunizar, lunático, luniforme, lunar, no sé, ¿vale? Entonces el lexema es lun y la A de luna, pues lo mismo, es marca de palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos qué es esto de la marca de palabra. Y esto de la marca de palabra no es ni morfema flexivo ni morfema derivativo, no es nada, ¿vale? No es ninguno de ellos. No es un concepto que va aparte, ¿vale? Lo de la marca de palabra. Si quisiéramos hacer una clasificación completa, podríamos poner aquí otro punto que fuera marca de palabra, ¿vale? Que es esto que dejamos fuera. Vale, pero aún así aquí tenemos un cuadro completo, casi completo, falta eso de la marca de palabra, que es el siguiente, ¿vale? Entonces aquí lo vemos un poco en general, mejor. Los lexemas ya hemos visto que son lo que aportan el significado conceptual y léxico, ¿vale? Que es la raíz de las siguientes categorías: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, ¿vale? Tenemos sol, corazones, maldad, ¿no? Tenemos ahí los lexemas. Y los morfemas, que es lo que estábamos estudiando ahora y que nos da tanto trabajo, se clasifican de la siguiente manera: morfemas dependientes y morfemas independientes, que no lo he contado. Los morfemas dependientes son los que necesitan unirse a lexemas. Los morfemas dependientes dependen de los lexemas, tienen que estar unidos, ¿no? Si tú dices ero, tienes que poner cenicero, ¿no? Y estos son los que hemos visto, que he dicho primero los flexivos, que están aquí abajo, que aportan el significado gramatical y no crean nuevas palabras. Pueden decir niño, niña, corazón, corazones, puente, puentes, ¿no? Y se dividen en esto que está diciendo aquí: desinencias nominales, que son lo que he simplificado yo diciendo género y número, ¿vale? Son las desinencias nominales. Nominales parece que viene a referirse a los nombres, pero también son de adjetivos. Por eso no me gusta decir nominales. Digo el género y número, y así ya sabemos que nos referimos a sustantivos y adjetivos, ¿vale? Y luego las desinencias verbales, que yo solamente os estoy diciendo que me pongáis desinencia verbal así completo, pero que no vamos a dividir en todo esto. Las desinencias verbales nos dan información de todo esto. Vocal temática, que ahora explicaré lo que es. Tiempo, modo, aspecto, número y persona, ¿vale? A mí me gusta decirlo en este orden: persona, número, tiempo, modo y aspecto, ¿vale? Esos son los 5 datos que nos da un verbo: persona, número, tiempo, modo y aspecto. Cuando estemos viendo los verbos lo veremos, ¿vale? Entonces tenemos caminaban, ¿no? Pues aquí yo a esto lo vamos a llamar todo desinencia verbal, aban, pero aquí tenemos 3 datos, que es que la primera A de caminaban es la vocal temática, que ahora lo explicaré. Luego va a ser la del tiempo, que es pretérito imperfecto, ¿no? O sea, sabemos con va, sabemos que estamos hablando de pretérito de aspecto imperfecto. Aspecto es perfecto e imperfecto, ¿no? Pretérito imperfecto y modo indicativo, porque no es tan subjuntivo, ¿vale? Caminaban. Y luego la N nos indica la persona y número, porque sabemos que es tercera persona del plural, ¿no? O sea, que fijaos que con toda la terminación de un verbo se sabe todo eso. Cogeremos, partiréis, ¿no? Pues aquí tenemos todos esos datos que nos dice aquí. Y esto no lo suelo pedir en los exámenes, pero tengo que decirlo, que los morfemas independientes o libres son los que funcionan solos, los que no necesitan estar unidos a un lexema, como los morfemas dependientes, ¿vale? Los morfemas independientes pueden estar solos, y aquí es donde entran las preposiciones, conjunciones, determinantes y pronombres. Aunque bien es cierto que determinantes y pronombres, dependiendo cuáles, van a tener algo de género y número. Claro, si tú dices esta, estos, estas, pues ahí tienes con un pronombre o un determinante terminaciones flexivas. Aquí lo pone así para simplificar, pero bueno. Vale, y aquí tenemos otro apunte importante que tiene que ir en el cuaderno. Esta clasificación de palabras según su estructura. Entonces,
Las palabras pueden ser simples, compuestas, derivadas y parasintéticas. Las palabras simples son las que solamente están formadas por o solo el lexema. Si tú dices sol o dices mar o dices pan, eso es una palabra simple. Pero también con morfemas flexivos, si tú dices pan, panes, mar, mares, ¿no? Algo en plural o género y número, si tú dices niño, niña, gato, gata, ¿vale? Esto sigue siendo palabras simples. Y los verbos con desinencias verbales, las desinencias verbales, como son morfemas flexivos, tampoco nos cambian la palabra. Si tú dices compró o compraste, ¿vale? Pues da igual, compró que compraste. O sea, esas terminaciones son desinencias verbales y no nos hacen que la palabra sea derivada, es palabra simple. Esto suele ser también algo en lo que cae mucha gente en los exámenes, que yo pongo la palabra, pues, hablaremos, ¿no? Hablaremos y me ponéis haremos, ¿no? O hemos, me ponéis ahí una terminación del verbo y me ponéis sufijo. Y no es un sufijo, eso es una desinencia verbal y por tanto la palabra es palabra simple. Palabras derivadas son las que tienen prefijos, sufijos o las dos cosas. ¿Vale? Ahora os digo esto de que si tienen los dos no hay que confundirlas con las parasintéticas 1. Las compuestas van a tener dos o más lexemas, como sacapuntas, abrecorchos, o sea, sacacorchos, abrecartas, limpia parabrisas. Fijaos que esta tiene 3, limpia parabrisas, ¿vale? O sea, esto son palabras formadas por dos lexemas, abre cartas, saca puntas. Esos son palabras compuestas. Y luego están estas que son muy, muy bonitas y muy interesantes, que son las parasintéticas. Las parasintéticas se dividen en dos tipos, que según el libro del que lo saqué, este de María Verde, es tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Parasintéticas tipo 1 son las que tienen prefijo y sufijo a la vez, que tienen que estar a la vez, ¿vale? Porque no existe la palabra sin uno de ellos. Pues, por ejemplo, tenemos la palabra enturbiar, ¿no? De turbio, enturbiar. Y ocurre que no existe la palabra turbiar, ¿no? A ver, ¿dónde he dejado el boli? Aquí. Si quieres hacer el verbo turbiar, esto no existe, ¿vale? Tiene que ser enturbiar, ¿vale? Tiene que haber algo delante y algo detrás. Entonces, por eso es una palabra parasintética tipo 1, que tiene que tener prefijo y sufijo a la vez. Acartonado, porque no es cartonado, es acartonado, ¿no? Embalaje, aterrizaje, ¿no? No existe aterrizaje, ¿vale? Encarcelamiento, de cárcel tenemos encarcelamiento, ¿no? Aquí tenemos en y luego miento, ¿vale? Lo de la A ya lo explico ahora. Vale, y luego las de tipo 2 son palabras que van a ser una mezcla de compuestas y derivadas, porque son así, dos lexemas y un sufijo. Como por ejemplo, siete mesino, siete, mes y luego un sufijo ino. Suramericana, sur, América y luego ana. Barrio bajero, barrio, bajo y luego ero, ¿no? Barrio bajero. Entonces, estas palabras están hechas de dos morfemas, o sea, dos lexemas, perdón, pica, pedrero, pica, piedra y luego ero, ¿no? El sufijo, ¿vale? Entonces esto, bueno. Aquí os presento unos ejemplos resueltos, pero no me gusta que lo hagáis así. Esto es tal como me lo presenta un editor que tengo para presentar palabras compuestas, pero que es mejor que lo hagáis como voy a hacerlo ahora. ¿Vale? Pues esto, quita sol, pues es una palabra compuesta que lexema y es un sustantivo. ¿Vale? Esto tenemos que decirlo también. Cuando analicemos una palabra decimos, o sea, analizamos las partes, lexema, morfema, lo que sea, decimos si la palabra es simple, compuesta, derivada o parasintética. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, palabra derivada, adjetivo. ¿Vale? Inmoral, pues in, prefijo, moral, lexema. Sordomudo, pues sordo, ¿no? O sea, sordo, lexema, mud, lexema y la O que va a ser morfema flexivo de género masculino. Esto es una palabra compuesta y es un adjetivo, ¿vale? Si tienes un hijo sordomudo o tienes una amiga sordomuda, ¿vale? Aquí veis que la O es morfema flexivo de género y la O esta la dejamos como parte del lexema, ¿vale? Porque no podemos decir sordamuda, no, es sordomuda,
¿vale? Esta no cambia. Pradera, pues de prado, pradera, ¿vale? Y como no hay pradero, es pradera, pues esto es todo sufijo, morfema derivativo, sufijo, palabra derivada, sustantivo. El típico ejemplo, o sea, el ejercicio que hay que hacer siempre viene aquí explicado, ¿vale? Dice, al analizar la estructura de una palabra hay que hacer dividir en partes diciendo qué es cada una, lexema, prefijo, sufijo, morfema flexivo de género, de número. Indicar de qué tipo es la palabra según su estructura, simple, derivada, compuesta o parasintética, ¿vale? Que es lo que hemos visto aquí, ¿vale? Simple, compuesta, derivada, parasintética. Y clasificarla según su categoría gramatical, que puede ser sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que hacer las siguientes palabras. Y antes de nada voy a decir lo que es la vocal temática, que me he quedado con eso a medias. La vocal temática es parte de la desinencia verbal, ¿vale? Entonces, cuando tenemos, a ver, esta, a ver, que quiero buscar una palabra sencilla. Venga, pues pongo habitación, ¿no? Aunque esta palabra tiene un sufijo de sustantivo abstracto, pero no es abstracta, es concreta. Una habitación es, por ejemplo, la sala en la que estoy ahora, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? Pues viene de habitar, ¿vale? Habitar, habitación. Habréis visto ya que pongo estos símbolos de mayor que para indicar de dónde viene una palabra. No es mayor que ni menor que, ¿eh? Eso es en matemáticas. En lengua se usa este angulito así para indicar, es como una flecha, ¿no? Para indicar de que una palabra viene de otra, ¿vale? En lingüística se usa esto para decir, para indicar el desarrollo de una palabra o la evolución. Entonces, de habitar, habitación. ¿Qué ha pasado? Que esto era un verbo. O sea, la palabra habitar tenía una A de primera conjugación, ¿no? La palabra, el verbo acaba en ar. Entonces, esta A está aquí también. Habitar, habitación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues que tenemos, la palabra sería así, habit, ¿no? Perdón, o sea, cortamos habit con un guioncito, 2 puntos, esto sería el lexema, ¿vale? Quizá la base léxica sea hábito, ¿no? De hábito, habitar. Muchas veces no se sabe si es primero, es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué va primero, hábito o habitar? De habitar tenemos la palabra hábito o de hábito tenemos la palabra habitar. Pues en muchos casos yo no lo sé, ¿vale? Bueno, habit, ¿vale? Lexema. Y luego A va a ser la vocal temática y luego ción va a ser el sufijo. Vale, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la vocal temática? Bueno, antes de nada, termino de leeros estos apuntes que os he puesto aquí. ¿Cómo se hace un análisis complicado? Primero nos preguntamos de dónde viene la palabra, ¿vale? Que es lo que hemos dicho con habitación, de habitar, ¿vale? Por ejemplo, configuración. Viene de configurar, ¿vale? Pero hay que llegar a lo máximo, así que podemos decir que viene de figurar, incluso de figura, ¿no? De ahí sacamos el lexema al quitarle la desinencia verbal, ar. A ver, lo explico aquí, ¿no? Tenemos figurar, ¿vale? Y tenemos ar. Entonces, figur va a ser el lexema, ¿vale? Figur, guión, 2 puntos, lexema. Y le hemos quitado ar. Y este ar tenía esa A. Entonces, cuando estábamos hablando de las 3 conjugaciones verbales, ar, er, ir, la vocal antes de la R del infinitivo es la vocal temática, ¿vale? La vocal antes de la R del infinitivo es la vocal temática. Y eso se va a repetir en muchas desinencias verbales. Cantaba, cantaría, ¿vale? Los verbos de la primera conjugación van a conservar la A de la vocal temática, de ar, ¿no? De cantar, de hablar, de lo que sea, ¿vale? Mientras que los de la segunda y la tercera conjugaciones, er, ir, será e o i, ¿vale?
Los de la segunda y la tercera conjugaciones suele ser e o i. Y también hay verbos irregulares. Cuando se formen palabras derivadas de un verbo, también se suele conservar la vocal temática, que es lo que estamos viendo. Cuando hemos hecho configuración, hemos dicho con, figur, acción. ¿Por qué? Porque está ahí de figurar, ¿vale? Y la A se nos ha quedado ahí, ¿vale? En configuración. Cuando hemos dicho habitación, hemos dicho habitar, habitación. Entonces la A se nos ha conservado. Y es esta vocal temática, ¿vale? Aquí vemos el desarrollo de la palabra, figura, que es el sustantivo, figurar, verbo, figuración, sustantivo, configuración, sustantivo, ¿vale? Esto es el desarrollo de una palabra. Esto no lo voy a poner en el examen, lo de hacer el desarrollo, pero conviene que lo penséis porque nos ayuda a saber los sufijos que lleva, ¿no? De figura, tenemos figurar, que aquí todavía no hay sufijo, esto es un... Bueno, si llamáis ar sufijo al ser una palabra derivada de figura, no está mal, ¿vale? Pero si ponéis desinencia verbal, también vale. Luego, aquí ya sí, figuración, ción, esto es un sufijo. Y luego tenemos con, que esto sería el prefijo, y ción, que sigue siendo el sufijo. ¿Veis? Bueno, entonces recordad que la vocal temática solo aparece cuando la palabra es un verbo o proviene de un verbo. Modernizar, modernización, ¿vale? Siempre que venga de un verbo la palabra, se suele conservar la vocal temática. No siempre, pero en bastantes ocasiones. Por eso viene bien hacer el desarrollo que os estoy diciendo, ¿vale? Que es desarrollar la palabra para ver si viene o no de un verbo. Hay unos sufijos frecuentes, como por ejemplo ble, de parar, imparable, de extraer, extraíble, ¿no? Ble, sufijo ble. Ción, pues un sufijo que ya hemos visto, publicación, habitación, explicación. Al, que suele dar adjetivos como global o legal. Ismo, que da sustantivos como nacionalismo, capitalismo, ismo, ¿no? Pesimismo. Miento, esto da sustantivos, calentamiento, sentimiento, movimiento, ¿vale? If, esto es un sufijo para hacer verbos, como moderno, modernizar, legal, legalizar. Ific, también es un sufijo para hacer verbos, eléctrico, electrificar, ¿no? Clase, clasificar, ific, ¿vale? Aunque parezca un interfijo, es un sufijo. La D del participio verbal también se considera sufijo, es un sufijo, ¿vale? Por ejemplo, esconder, tenemos escondido. Entonces ahí ya tenemos un adjetivo. Si tú dices un libro escondido, ¿no? Pues ahí tienes un adjetivo. Y va a estar la vocal temática, que es esta ahí, ¿vale? Aquí lo que está en amarillo son las vocales temáticas resaltadas, ¿no? Esconder, escondido. Y luego, como puedes decir escondido o escondida, escondidos, escondidas, el sufijo es únicamente esta D. Enamorado, como puedes decir enamorado o enamorada, enamorados, enamoradas, pues el sufijo solamente es la D y la A la vocal temática, ¿vale? Ente, esto es de adjetivos y sustantivos que se llamaba en latín participio activo de presente. Resistente, volante, ¿vale? Y no tienen flexión de género salvo los que se han impuesto por deformación popular. Presidente, presidenta, ¿vale? Entonces eso... Pero claro, todavía no existe estudiante y estudiante, ni estudianta, ¿vale? Ni agente ni agenta, ¿vale? Entonces... ente en principio no tiene género. Y luego están los sufijos apreciativos, aumentativos, diminutivos y despectivos, que los tenéis aquí, ¿vale? Que todos ellos, bueno, se consideran apreciativos porque tienen que ver con la percepción del que habla, ¿no? Aumentativos, pelmazo, cabezón, grandote. Diminutivos, vasito, espinilla, pillín. Despectivos, paliducho, latinajo, ¿vale? Superlativos, los superlativos para decir muy grande, ¿no? Antiquísimo, celebérrimo, cerquísima. Bueno, entonces, en el siguiente vídeo haré un montón de palabras para que las veáis analizadas y tengáis un buen repertorio para saberlas hacer en el examen, ¿vale? A ver si no me enrollo mucho con esto. Bueno, os tengo que dejar que ya es la hora. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.